frente a él, Malfoy parecía querer abrir la boca para decir algo, pero no dijo nada. Familia, eso es genial. Malfoy pensó en secreto en Fan. Almohadilla, almohadilla, almohadilla 52 testimonios hace 642 días. Parece que va a estar en los estantes y estoy un poco emocionado. Al observar los testimonios de otros autores, todos expresan primero sus emociones y luego piden el primer pedido. Aunque todavía no entiendo muy bien cuál es el primer pedido, mucha gente lo pide. Déjame pedirlo también. Pregunta por el primer pedido. Pregunta por el primer pedido. Pregunta por el primer pedido. Di cosas importantes 3 veces. Luego está la emoción. Este es el primer libro de Joe. Para ser honesto, todavía estaba muy preocupado cuando lo escribí. No sé si lo que escribió Joe está en línea con el apetito de los lectores, pero después de ver muchos cuando agrada a todos sus amigos, Joe cree que está bastante feliz. Por supuesto, a algunos amigos no les gustan algunas de las configuraciones de Joe y luego sienten que lo que escribe Joe es basura, luego se enfurruñan y luego dejan un mal mensaje en los comentarios. Para ser honesto, Joe está escribiendo antes de la novela. También leí muchas novelas en Feilu, por lo que Joe puede comprender completamente los pensamientos de esos amigos, pero amigos, Joe piensa que leer novelas es solo por diversión y no hay necesidad de hacerte muy feliz. Enojado e insatisfecho, el propósito de leer novelas por diversión no se logrará, por lo que cuando se encuentra con aquellas novelas que Joe siente que no están en armonía con su propio pensamiento, Joe generalmente las trata racionalmente, y si no le gusta leerlas, no las leerá de la colección. Simplemente elimínelo, no hay necesidad de estar de mal humor, y luego simplemente deje algunos comentarios negativos en los comentarios, es completamente innecesario. Joe piensa que si el libro de Joe puede traerte felicidad, entonces se logrará el objetivo de Joe. Si el libro de Joe te trae infelicidad, Joe solo puede pedir perdón. Sin embargo, Joe todavía da la bienvenida a lectores y amigos para que le den sus opiniones, y Joe las aceptará con humildad. Entonces, me gustaría agradecer a los lectores que apoyaron a Joe. Gracias, fueron ustedes quienes apoyaron la creencia que Joe escribió. Sin su apoyo, Joe no podría llegar a este punto de todos modos. Gracias. Bueno, se acabó el sensacionalismo habitual y volveré a pedir una ola de primeros pedidos. Gracias a todos. PD, se pondrá en los estantes a las 12 del mediodía. Espero que muchos amigos nos acompañen. Almohadilla, almohadilla, almohadilla 53 capítulo 50 confinamiento, 2 más, hace 642 días. Todos continuaron caminando hacia la sala común de Gryffindor. En el camino, Harry preguntó con curiosidad, dijiste, si queremos que nos encierren, ¿cómo debemos cerrarlo? Al escuchar la pregunta de Harry, Ronald soltó un poco orgulloso, el encierro, no es más que eso, limpiar el salón de clases, limpiar el pasillo, limpiar la biblioteca, etc., como estos encierros, Fred y George. Hemos pasado por todo a nuestra edad. Vaya, mi hermano a menudo cometía errores y fue castigado por el encierro. ¿Por qué estás tan orgulloso? Julian le dio una palmada a Ronald en la nuca y dijo: Oye, no, Fred y George merecían ser castigados. ¿Quién les dijo que fueran tan desagradables? Ronald dijo con una sonrisa. Mientras hablaban, todos regresaron a la torre de Gryffindor. Cuando todos regresaron al salón de Gryffindor, eran casi las 6. Después de responder la contraseña, todos entraron a la sala común de Gryffindor. Cuando entraron por primera vez al salón, escucharon 2 fuertes gruñidos, que asustaron a todos e incluso sacaron sus varitas. Después de que todos juntaron sus cabezas, descubrieron que fueron Crabbe y Goyle quienes se quedaron dormidos en el sofá y los ronquidos salieron de sus bocas. Al mirar a sus subordinados durmiendo en el sofá, el rostro de Malfoy se puso rojo instantáneamente, mientras que Harry y los demás, que vieron claramente a Crabbe y Goyle, se rieron como cerdos. Como despertados por el sonido,
Crabbe y Goyle despertaron de su sueño uno tras otro. Se limpiaron la saliva con las manos y se frotaron los ojos con las manos al mismo tiempo. La escena fue muy divertida por un tiempo. Incluso Julian y Malfoy no pudieron evitar reírse en ese momento. Malfoy se acercó a ellos dos, tomó el libro de texto de pociones que estaba sobre la mesa y se lo dio a Crabbe y Goyle. Mirando a las dos personas que se cubrían la cabeza, Malfoy, sin aliento, una vez más levantó el libro de texto que tenía en la mano y lo golpeó en la cabeza de los dos. Julian, que ya se había reído bastante, dijo: «Está bien, Malfoy, eso es todo, no puedes culparlos, es posible que tengan demasiado sueño, así que, de todos modos, los dos no pueden aprender mucho estudiando aquí, en el futuro. Simplemente no los dejes venir». Después de escuchar las palabras de Julian, Malfoy levantó el libro de texto que tenía en la mano, haciendo un gesto para golpearlo, mirando a las dos personas que levantaron las manos para protegerse la cabeza. Malfoy dijo: «Dense prisa, ustedes dos, desvergonzados». Mirando a Malfoy, que todavía era arrogante, Julian frunció el ceño, pero no dijo nada. Después de que Crabbe y Gore se fueran, Julian empezó la clase de recuperación de hoy. Una vez terminadas las clases de recuperación, todos fueron al pasillo a desayunar juntos. Cuando llegaron a la entrada del salón, una persona los detuvo, y era Filch. «¿Qué pasa, señor Filch?», preguntó Julián cortésmente. «Bueno, tu decisión de encierro ha sido tomada. No conozco el contenido, pero sé el lugar de su confinamiento. Su lugar de confinamiento es el bosque prohibido. Te esperaré en el vestíbulo esta noche a las 8 en punto». Después de terminar de hablar, Filch se fue sin mirar atrás. Al ver a Filch irse, todos obviamente quedaron desconcertados, y luego el rostro de Malfoy se puso pálido en un instante y dijo en un tono tembloroso: «No pueden hacer esto. El bosque prohibido es demasiado peligroso para nosotros. Las bestias del bosque nos matarán». Después de escuchar las palabras de Malfoy, Julian frunció levemente el ceño y luego dijo: «No te preocupes por Malfoy, ya que el profesor Dumbledore organizó que fuéramos al bosque prohibido para confinarnos. Definitivamente garantizará nuestra seguridad, por lo que tus preocupaciones son innecesarias, Malfoy, pero este encierro realmente me sorprendió. ¿Qué podemos hacer nosotros, los jóvenes magos de primer grado en el bosque prohibido?» Después de escuchar las palabras de Julian, Malfoy le dijo a Julian con una expresión ligeramente estable: «Cuando Hagrid cuidó a Norbert en la casa de Hagrid, Hagrid dijo una vez que el bosque prohibido no es muy estable recientemente. Se dice que hay una especie de monstruo atacando a los unicornios en todas partes», Hagrid dijo. «Se han atacado muchos unicornios, e incluso algunos han sido asesinados. No sé si nuestro confinamiento tiene algo que ver con esto. Dios mío, ¿qué criaturas malvadas atacarían a los unicornios? Los unicornios son naturalmente favorecidos, y cualquiera que dañe a los unicornios por deseos personales será maldecido», exclamó Ronald. Al escuchar las palabras de Malfoy y Ronald, Julian de repente sintió un sentimiento palpitante en su corazón, como si un estado de ánimo triste se extendiera repentinamente en el corazón de Julian. Eso hizo que el estado de ánimo de Julian no fuera muy alto. Hermione, quien notó que el estado de ánimo de Julian no estaba bien, tomó suavemente la mano de Julian y le preguntó con preocupación: «Julian, ¿qué te pasa? Tu estado de ánimo no es el adecuado». La voz preocupada de Hermione fue escuchada por todos, y todos le robaron miradas preocupadas a Julian, incluso Malfoy. «Está bien, acabo de enterarme de Malfoy que algunos unicornios resultaron heridos o incluso murieron, de repente me duele el corazón por alguna razón», dijo Julián con cara triste. «Sí, cualquiera estaría triste al saber que una criatura pura como un unicornio fue atacada o incluso herida». Ronald asintió con la cabeza. Después de escuchar las palabras de Ronald, todos asintieron con la cabeza y luego se quedaron en silencio. Después de un rato, Julian rompió el silencio y dijo: «Está bien,
es inútil que discutamos estas cosas ahora, lo resolveremos en la noche y Malfoy vendrá a verme después del desayuno, y Harry, tenemos que discutir las cosas para esta noche. Prepárense para el confinamiento. Malfoy asintió con la cabeza ante las palabras de Julian, al igual que Harry. ¿Necesitas nuestra ayuda?, preguntó Hermione. No, está bien mi buena niña, tú, Ronald y Neville tienen algo más importante que hacer. Después de cenar ustedes tres irán con Fred y George, esos dos tipos suelen ir al bosque prohibido. Vayan y pregúntenles si hay algo allí que necesite atención, arregló Julian. Hermione, Ronald y Neville asintieron para demostrar que entendían. Luego, todos entraron al pasillo con el corazón apesadumbrado y luego arruinaron el desayuno. Después del desayuno, Julian caminó hacia la oficina del profesor Snape con Harry y Malfoy. Necesitaban solicitar un salón de clases para prepararse. Como era de esperar, el profesor Snape les otorgó a las tres personas el derecho de usar el laboratorio subterráneo, por lo que los tres llegaron al laboratorio subterráneo sin detenerse. Les entregó la prescripción y el método de refinamiento de la poción de mejora mágica a corto plazo a los dos, y luego Julian hizo una demostración por sí mismo para asegurarse de que los dos estuvieran familiarizados con el proceso, y luego les pidió que lo refinaran ellos mismos. Y el propio Julian sacó la poción fantasma que ganó en el juego de Navidad. Julian primero observó cuidadosamente la poción con Sharingan, luego dividió la poción en 3 partes y, después de beber una de ellas, Julian comenzó a simular la composición de la poción en su mente. Después de sentir que debía distinguir todos los ingredientes de la poción de ilusión, Julian comenzó a intentar refinarla por sí mismo. Después de un día de arduo trabajo, Julian finalmente simuló el efecto de la poción de ilusión a las 7 u 8. Aunque el efecto no es tan bueno como el de la poción de ilusión del maestro Owen, sigue siendo suficiente. Julian tomó la poción de ilusión del maestro Owen 3 veces, cada vez el efecto fue el mismo que usar la capa de invisibilidad de Harry, como si hubiera desaparecido por completo, y tomó aproximadamente media hora. 1 hora y media. Y la poción fantasma refinada por el propio Julian lo hizo transparente. Aunque puedes ver las pistas y miras de cerca, pero considerando que el encierro es en el bosque prohibido y de noche, este efecto es suficiente. El tiempo también llegó a aproximadamente 1 hora. En un día, Julian hizo un total de 5 botellas, mientras Harry y Malfoy refinaban por primera vez, por lo que la tasa de éxito no fue alta. Las acciones de Julian son suficientes para que todos las usen esta noche. Como sabía que él y otros iban a ser confinados en el bosque prohibido esta noche, Snape vino al mediodía, llamó a Julian y luego le dio a Julian una nota para 013. Dejó una frase de «atención», y luego giró y se fue. Julian abrió la nota que tenía en la mano y solo había 4 palabras escritas en la nota, Senjin Wu Feng. Al mirar la nota en su mano, Julian sacó su varita y apuntó a la estatua frente a él y la leyó de nuevo, y luego un corte invisible voló hacia la estatua. La estatua que fue golpeada se cortó por la mitad en un instante. Al mirar la estatua que fue cortada por la mitad por el hechizo, Julian quedó asombrado en su corazón. Snape le pasó un hechizo tan poderoso. A las 6 de la tarde todos se reunieron en el salón. Mientras comían, los 6 escucharon a Ronald contar la información sobre el bosque prohibido que había oído de su hermano gemelo. Por cierto, Malfoy también estaba en la mesa de Gryffindor. Después de que todos terminaron de comer, Ronald también terminó de contar la información. Los 6 descansaron un rato en el pasillo, luego se levantaron y llegaron al vestíbulo de entrada de Hogwarts, esperando la llegada de Filch. Antes de que llegara Filch, Julian distribuyó los 2 medicamentos preparados a todos y luego habló sobre la eficacia y el tiempo de los medicamentos. Entonces todos cayeron en el tiempo de espera. Julian, Harry y Malfoy se apoyaron el uno contra el otro y se quedaron dormidos por un rato. Después de todo, habían estado refinando la poción durante un día y los 3 estaban mentalmente fatigados. Cuando eran casi las 8,
Hermione despertó a los tres que estaban dormidos. Los tres se levantaron y se estiraron, sintiéndose un poco menos cansados por refinar la poción durante todo el día. Poco después de que los tres terminaran de arreglarse, llegó Filch. Filch miró a los jóvenes magos frente a él con una sonrisa y dijo, «Esta noche, tú y Hagrid patrullarán el bosque prohibido, este es su confinamiento». Después de decir eso, Filch los llevó a los seis a la cabaña de Hagrid en el borde del bosque prohibido. Cuando todos llegaron a la cabaña de Hagrid, Hagrid ya los estaba esperando. En ese momento, Hagrid vestía un abrigo pesado, sostenía una ballesta de 1 metro de largo en la mano y llevaba un carcaj en la espalda, como un cazador del bosque. Almohadilla, almohadilla, almohadilla 54 capítulo 51 Encuentros en el bosque prohibido, 1, tercero, hace 642 días. Buenas noches a todos, dijo Hagrid con su voz áspera. Buenas noches, Hagrid. Los pequeños magos respondieron uno tras otro. El contenido de tu encierro esta noche es inspeccionar el bosque prohibido conmigo, ten cuidado y sígueme de cerca. Dijo Hagrid seriamente. Vendré aquí a recogerte mañana por la mañana, espero que no sea por tus cadáveres. Filch se fue con una sonrisa oscura después de hablar. No te preocupes por ese viejo bastardo de Filch, mientras me sigas de cerca, no habrá mayores problemas. Hagrid juró. Hagrid, dijo Julian de repente, ¿realmente hay algo en el bosque prohibido atacando a los unicornios? Después de escuchar las palabras de Julian, Hagrid dijo descuidadamente, sí, los unicornios fueron atacados en los últimos días. El objetivo principal de nuestra patrulla nocturna es encontrar a los unicornios heridos y luego atrapar las cosas de los unicornios atacantes. Pero Hagrid, ¿qué dañaría a un unicornio puro? ¿Por qué atacarían a un unicornio? Ronald preguntó con sospecha. Maldita sea, bastardo, ¿por qué? Dijo Hagrid, interrumpiéndose. Dilo, Hagrid, instó Harry. La sangre de unicornio puede hacer que la gente viva para siempre, así que si estás muriendo, solo un bocado de sangre de unicornio puede darte vida, por lo que muchos malos prestarán atención a estas criaturas de espíritu puro. Pero ya sabes, Harry, si un hombre caza un unicornio puro por su propio deseo egoísta, en el momento en que beba la sangre del unicornio, será profundamente maldecido. Todavía no hay solución a esta maldición. Aunque no estás muerto, no estás realmente vivo. La maldición te seguirá por el resto de tu vida y te torturará hasta que abandones voluntariamente tu vida. Dijo Hagrid gravemente. Después de escuchar las palabras de Hagrid, los seis guardaron silencio por un rato. La multitud caminó durante un rato bajo el liderazgo de Hagrid, cuando de repente Hagrid se detuvo. Hagrid les indicó a Julian y a los demás que se detuvieran, y caminaron hacia adelante solos, y había un charco de sangre plateada frente a todos. Hagrid dio un paso adelante y mojó un poco de sangre plateada con los dedos, se puso la sangre debajo de la nariz y la olió, luego se limpió la sangre plateada y dijo, «Este unicornio estuvo herido durante mucho tiempo, pero el herido es pesado y creo que debemos dividirnos en 2 equipos». Al escuchar a Hagrid decir que el peso sobre el unicornio era pesado, el corazón de Julian se animó instantáneamente y la tristeza sin nombre se extendió por su corazón nuevamente. Estoy de acuerdo con tu idea, Hagrid, dividámonos en 2 equipos y yo podré estar en un equipo. Dijo Julián con entusiasmo. No, es demasiado peligroso para ti estar solo. Hagrid negó con la cabeza. No importa, Hagrid. ¿Cuál es mi fuerza? Harry y Malfoy lo saben, y se nos está acabando el tiempo. Cada segundo que perdemos aquí, el unicornio es peligroso. Hagrid, gritó Julian, eventualmente incluso gritando. Julian, ¿qué te pasa? Desde que Malfoy mencionó que el unicornio estaba herido, has estado muy equivocado, ¿estás bien? Hermione preguntó preocupada. Los demás también miraron a Julián con ojos preocupados. Julian negó con la cabeza y dijo, lo siento, Hagrid, no sé qué me pasa,
pero lo más importante en este momento es el unicornio. Al mirar al ansioso Julian frente a él, Hagrid solo pudo decir, puedes estar en tu propio equipo, pero tienes que traer a Fanya. Después de eso, Hagrid le entregó la cuerda de Fanya a Julian. Julián, que tomó la cuerda, se dio la vuelta y corrió hacia las profundidades del bosque prohibido. Julian, dispara llamas rojas si estás en peligro y llamas verdes si ves un unicornio, gritó Hagrid desde atrás. Al mirar a Julian, que desapareció en las profundidades del bosque prohibido, Harry dijo preocupado, el estado de ánimo de Julian es muy inestable ahora y no sabe lo que pasó. ¿Qué tipo de cosas pueden hacer que Julian se vuelva así? No lo sé, desde que dije que había unicornios heridos en el bosque prohibido, Julian ha estado actuando fuera de lugar, añadió Malfoy. Olvídalo, olvídate de Julian, los animales del bosque prohibido conocen a Fanya, no le harán daño a Julian, ahora vayamos allí. Dijo Hagrid en voz alta. Después de escuchar las palabras de Hagrid, todos siguieron a Hagrid al otro lado del bosque prohibido. En ese momento, Julian sostenía a Fanya y corría hacia el unicornio herido, y la sensación de urgencia y tristeza en su corazón lo instaba. Pronto, Indian encontró el unicornio. A la luz de la luna, un unicornio yacía en el claro, agonizante, su cuello sangraba y su boca gemía antes de morir. Una criatura negra desconocida yacía sobre el cuello del unicornio y bebía su sangre. Al ver esta escena, la ira en el corazón de Julian se le subió a la cabeza como un caballo salvaje corriendo salvajemente. Julian rápidamente sacó su varita y apuntó a la criatura negra, murmurando en su corazón, se desplomó, un hechizo rojo voló hacia la criatura negra. Como si supiera que alguien lo había visto, la criatura negra dejó de beber la sangre del unicornio y miró hacia arriba. Bajo el reflejo de la maldición roja, Julian descubrió que no era una extraña criatura negra, sino un mago con una túnica negra. La maldición golpeó al hombre de negro, haciéndolo volar y estrellándose contra un árbol con fuerza. Julian corrió rápidamente hacia el unicornio y luego se protegió del hombre de negro. El hombre de túnica negra que fue lanzado por el aire dejó escapar un rugido y corrió hacia Julian. Julian volvió a levantar su varita y gritó, «Guardián». Un unicornio plateado salió de la punta de la varita de Julian y rápidamente corrió hacia el hombre de negro. El hombre de negro agitó la mano y rápidamente apareció una barrera transparente frente a él, pero esta barrera no impidió que el unicornio se precipitara hacia adelante. Bajo el impacto del unicornio de Julian, la barrera se hizo añicos instantáneamente, y el hombre de la túnica negra fue golpeado nuevamente contra un árbol por la bestia unicornio, Mosao, y luego cayó pesadamente al suelo. El hombre de negro se levantó y se cubrió el pecho con las manos, miró a Julián y le dijo con voz ronca, «Tienes tanto talento a tan temprana edad, te admiro mucho, refúgiate en mí. Cuídate, persona despreciable que lastima a criaturas puras, deberías quedarte en el bosque prohibido para siempre». Después de terminar de hablar, Julian levantó su varita y lanzó un tercer hechizo sobre el hombre de negro, un corte invisible. El disparo voló rápidamente hacia el hombre de la túnica negra, y fue la sombra sin sombras que Snape le enseñó hoy al mediodía. El hombre de negro pareció notar algo y agitó su mano para formar nuevamente una barrera transparente. El hechizo de Julian volvió a romper la barrera del hombre de negro, pero esta vez no le hizo daño. El hombre de negro parecía estar pensando en algo y no se defendió, y no habló más, y Julian también apuntó con su varita al hombre de negro, y los dos se quedaron en silencio por un rato. Almohadilla 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 55 capítulo 52 Encuentros en el bosque prohibido, 2, 4 más, hace 642 días. De repente, el hombre vestido de negro volvió a hablar y dijo con su voz ronca, «Gran talento para los hechizos mágicos, créeme, niño, te llevaré a apreciar el profundo significado de la magia y a subir a la cima de la magia». Julián reclutó.
Julian negó con la cabeza y dijo con voz desdeñosa, una persona malvada como tú, que mata unicornios a voluntad, nunca podrá llegar al extremo de la magia y husmear en el profundo significado de la magia. Julian continuó y dijo, si mi suposición es correcta, ya deberías estar muriendo, dependiendo de la sangre de los unicornios para sobrevivir. Aunque sobreviviste, la sensación de estar maldecido por la sangre de los unicornios no es buena. Dijo Julian provocativamente. Como realmente enfurecido por la provocación de Julian, el hombre de negro rugió de nuevo, agitó su mano y un hechizo verde voló hacia Julian, sintiendo el aliento de muerte en el hechizo. Julian quería esquivar, sin embargo, descubrió que sus pies parecían estar atrapados por algo. Miró hacia abajo y resultó que en algún momento, el hombre de la túnica negra clavó firmemente sus pies en el suelo con un hechizo mágico. Al ver el hechizo verde que se acercaba cada vez más a él, Julian tomó una decisión en secreto y sus ojos se aceleraron. Los brillantes ojos rojos de los tres Go'ulyu de repente se unieron, formando una forma similar a un molino de viento, un caleidoscopio Sharingan. La sangre fluyó de los ojos de Julian, y algo negro como boca de lobo similar a un esqueleto real e ilusorio apareció detrás de Julian de la nada, protegiendo firmemente a Julian en el medio. En el momento en que apareció el esqueleto negro, el hechizo verde golpeó a Julian y lo lanzó por los aires. Mirando a Julian, quien fue golpeado por su propio hechizo, el hombre de negro se rió a carcajadas y luego continuó diciendo con voz ronca, ¿de qué sirve un buen talento? Si no crece, es solo una basura 240. Tan pronto como el hombre de negro terminó de hablar, la voz de Julián llegó desde el lugar donde cayó al suelo, estas palabras. Al escuchar la voz de Julian, el hombre de la túnica negra era como un pato al que le pellizcaran el cuello y la voz se detuvo abruptamente. El hombre de negro se quedó en silencio, mirando a Julian, quien solo se puso de pie como si nada hubiera pasado. El hombre de negro se quedó en silencio. El cuerpo de Julián todavía estaba cubierto por ese desconocido esqueleto negro. Al mirar el esqueleto negro que rodeaba a Julian, el hombre de negro parecía sentir resentimiento, maldad y desesperación por parte del esqueleto negro. Después de quedar atónito por un momento, el hombre vestido de negro volvió a hablar, gran magia negra, no sé qué tipo de magia es, pero puedo sentir la maldad y la oscuridad de esta magia, chico, realmente tienes talento para la magia negra. Refúgiate en mí, nunca he reclutado a la misma persona repetidamente de esta manera, eres el primero, refúgiate a los pies de mi Señor Oscuro, eso te permitirá alcanzar la vida eterna y te permitirá escalar a la cima de la magia. Julian sonrió con desprecio y luego dijo, una persona incompetente que tiene que depender de los unicornios y la sangre para sobrevivir, ¿cómo puedes hacerme vivir para siempre y lastimar a esta criatura pura como tú? Ni siquiera lo pienses, señor oscuro, Voldemort, entonces eres Voldemort, ¿no pensaste que el legendario Voldemort no es tan bueno? Ni siquiera puedes romper el hechizo defensivo en mi cuerpo. En mi opinión, no eres el Señor Oscuro en absoluto, hombre misterioso, lo eres. Nada más que un imbécil incompetente a mis ojos. Julian le dijo provocativamente a Voldemort. Al escuchar la provocación de Julian, Voldemort no se enojó, pero suspiró levemente y dijo, vaya, Dumbledore no te permitirá existir, ese viejo no te permitirá tener tanta maldad. Magia negra con fuertes emociones negativas, si Dumbledore conoce su existencia, entonces serás expulsado por Dumbledore, o incluso asesinado, jajajaja, Julian Wallace, nos volveremos a encontrar. Espera hasta la próxima vez que nos veamos, te haré entender lo que él el verdadero Señor Oscuro es, si Dumbledore no te ha matado. Después de decir eso, Voldemort se convirtió en una nube de humo negro y se alejó galopando en la distancia. Al mirar a Voldemort que huía, el ceño de Julian se relajó lentamente y su Sanoo fue eliminado. Julian se secó la sangre de la cara y luego rápidamente corrió hacia el unicornio moribundo. Al ver el unicornio en el suelo, Jin Lian sintió un dolor especial en su corazón, como si algo lo hubiera atraído.
Julian se apresuró a avanzar, sacó la poción preparada y se preparó para frotarla en el cuello del unicornio. Después de que Julian limpió toda la medicina que tenía en la mano en la herida del unicornio, la herida en el cuello del unicornio dejó de sangrar, pero el unicornio todavía estaba muy débil. De su túnica, rápidamente sacó la pastilla de poción que refinó para complementar la nutrición del cuerpo y puede producir sangre rápidamente. La puso cerca de la boca del unicornio y le dijo suavemente al unicornio que yacía en el suelo, cómela, él puede restaurar rápidamente tu sangre perdida y estabilizar tu lesión. Después de escuchar las palabras de Julian, el unicornio no se tragó la pastilla en la mano de Julian de inmediato, sino que volvió la cabeza hacia Julian con dificultad y luego lo miró con sus propios ojos. Justo cuando Julian miraba ansiosamente al unicornio que estaba a punto de morir pero se negaba a tomar sus pastillas, un unicornio que emitía una luz plateada se acercó al mismo tipo que yacía en el suelo, y era el guardián de Julian. Dios. El unicornio de Julian bajó la cabeza y Temtem yacía en el suelo. El unicornio que yacía en el suelo miró con asombro al mismo que brillaba con una luz plateada frente a él y dejó escapar un grito ronco. El unicornio también chirrió en respuesta a los moribundos, que yacían en el suelo. Luego, el unicornio que exudaba una luz plateada volvió a soplar y desapareció. El unicornio que yacía en el suelo miró a Julian por un momento, luego sacó la lengua y lamió la pastilla en la palma de Julian en su propia boca. Julian miró al unicornio frente a él y extendió la mano para tocarlo. Cuando la mano de Julian apenas tocó al unicornio, Julian pudo sentir claramente que todo el cuerpo del unicornio temblaba y luego desapareció. Hay una reacción. La escena quedó en silencio por un momento, Julian continuó acariciando al unicornio, y el unicornio yacía tranquilamente en el suelo, la luz de la luna brillaba sobre ellos dos, viéndose muy cálidos. Y después de un rato, el unicornio empujó a Julian con la cabeza, indicándole que retrocediera, y Julian se levantó y se hizo a un lado. Al ver al unicornio luchando por ponerse de pie frente a él, Julian quiso avanzar para ayudarlo, pero el cuerno del unicornio lo empujó hacia atrás. Después de ponerse de pie, el unicornio miró a los ojos de Julian con sus propios ojos, y de repente una clara voz femenina vino desde el fondo del corazón de Julian: puedo decir que eres una persona pura y amable, pero no entiendo por qué usas magia tan malvada. Julián escuchó la voz en su corazón, miró al unicornio y preguntó sorprendido: ¿estás hablando? El unicornio asintió afirmativamente. Julián pensó por un momento, luego continuó mirando al unicornio y dijo: en realidad, en mi opinión, no hay diferencia entre el poder del mal y el bien. Ya sea la llamada magia negra o magia blanca, es solo un tipo de magia impulsada por personas. El poder no distingue entre blanco y negro, solo el corazón humano puede distinguir entre blanco y negro. El límite de juicio entre la magia negra y la magia blanca es el corazón humano. Si el usuario usa la magia solo con amabilidad, entonces es magia blanca. Si el usuario usa el mal, entonces es magia negra. Magia, así que no creo que exista la magia blanca y negra. Después de escuchar las palabras de Julian, el unicornio pareció estar pensando profundamente, luego asintió con la cabeza y luego la nítida voz femenina volvió a sonar: mi nombre es Julian, ¿y tú? Julián se sorprendió cuando escuchó la voz, luego se rascó la cabeza avergonzado y dijo con una sonrisa: qué coincidencia, mi nombre también es Julián. Julian pareció un poco sorprendido, lo miró con los ojos muy abiertos y dijo: parece que realmente estamos destinados. Julian continuó rascándose la cabeza avergonzado, luego asintió y dijo: sí. Después de permanecer en silencio por un rato, Julian dijo: bueno, tú me ayudaste a ahuyentar a ese monstruo vestido de negro. Creo que debería agradecerte. Si vuelves aquí a esta hora 30 días después, te llevaré a conocer a mi gente. Julian miró a Julian con sorpresa, luego asintió en silencio, luego sacó un frasco de medicina de su bata, levantó el frasco frente a Julian y señaló a Julian.
Dijo, este frasco de poción tiene el mismo efecto que la pastilla que te acabo de dar, pero esta tiene un efecto más fuerte. Cuando tu cuerpo mejore un poco, bébelo, puede hacer que tu cuerpo se recupere rápidamente. Después de eso, Julian usó su varita mágica para convertir una piedra en el suelo en una canasta exquisita, luego puso la poción en la canasta y levantó la canasta hacia Julian. Julian miró la canasta que le entregó Julian frente a ella, asintió, sacó la lengua afectuosamente, lamió la cara de Julian, dijo gracias, luego mordió la canasta de Julian y se volvió hacia el bosque prohibido. Corrió por las profundidades. Al ver a Julian correr hacia las profundidades del bosque prohibido, agitó las manos y dijo en voz baja, «Adiós, Julian». Inmediatamente, la boca de Julian se torció como si se hubiera dado cuenta de algo, se dio la vuelta y caminó hacia el borde del bosque prohibido. Almohadilla 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 56 capítulo 53 Encuentros en el bosque prohibido, 3, quinta vigilia hace 642 días. Julian caminaba hacia el borde del bosque prohibido. Después de caminar unos pasos, de repente recordó que Hagrid dijo que iba a disparar llamas, por lo que Julian se giró y disparó llamas verdes al cielo. Después de encender la llama verde, Julian encontró una piedra un poco más grande y se sentó a esperar a Hagrid y los demás. Después de esperar unos 10 minutos, se escuchó un sonido de herraduras detrás de Julian, espera el sonido de las herraduras. Julian se levantó rápidamente cuando escuchó el sonido de los cascos del caballo, luego se dio la vuelta y apuntó su varita en la dirección del sonido. Después de un rato, varias figuras fuertes aparecieron frente a Julián, eran jinetes. Julian miró a los centauros frente a él y dijo cortésmente, «Buenas noches, caballeros, ¿puedo preguntarles? ¿Tienen algo que hacer?» Mirando al pequeño mago frente a él, el centauro líder dio 2 pasos hacia adelante y dijo, «Hola, pequeño Pouni humano, sentimos que había algo extraño aquí, así que vinimos aquí para echar un vistazo. El bosque prohibido no es muy seguro últimamente. Una criatura malvada deambula por aquí y ha atacado a muchos unicornios, y nosotros, los centauros, formamos una patrulla con la esperanza de atraparla. Oh, es realmente una coincidencia que hayas venido aquí, ese tipo acaba de escapar de aquí y ya atacó a un unicornio», dijo Julian, señalando el charco de sangre plateada frente a él. Un centauro se acercó a la mancha de sangre y echó un vistazo, luego se dio la vuelta y asintió con la cabeza al líder centauro. Al ver el mensaje de su grupo, el líder centauro levantó la mano y luego todos los centauros levantaron sus armas y apuntaron a Julián. El jefe centauro gritó, «Hombre malvado, ¿de dónde sacaste el unicornio?». Mirando a los centauros emocionados, Julian les apuntó con la varita que tenía en la mano y dijo, «No ataqué al unicornio. El unicornio resultó herido cuando llegué aquí. Lo curé. Ahora ha regresado. En cuanto a los que lo atacaron, los he expulsado». Estás discutiendo. Los seres humanos siempre son astutos. Por sus propios deseos egoístas, tienen el corazón de extender sus manos venenosas al amable y puro unicornio. Asilias, deja de preguntar y mátalo. Mata a este mago humano para vengar al unicornio. Un centauro que estaba ciego de un ojo al lado del líder centauro señaló a Julián con la ballesta en la mano y le dijo al líder centauro. Además del líder centauro, los otros centauros también gritaron junto con el centauro tuerto, diciendo cosas como mátalo, mátalo y venganza. Al mirar a los jinetes enojados frente a él, Jinan frunció el ceño, luego apretó la varita que tenía en la mano y los miró con recelo. El líder centauro frunció el ceño y luego gritó, «Cállate, cállate». Después de que el centauro se quedó en silencio, el líder del centauro le dijo a Julian, «Lo siento, Pouni humano, lo siento, pero ya has visto la situación, así que espero que puedas cooperar con nosotros». «¿Cooperar?». Julian frunció el ceño y preguntó, «¿Cómo cooperar?». «Espero que puedas seguirnos de regreso a nuestra tribu de centauros para aceptar nuestra investigación».
Si el resultado de la investigación demuestra que eres inocente, puedes regresar. Si no, se detuvo el líder centauro. ¿Y si no lo es?, dijo Julián en mal tono. Por supuesto que es la pena de muerte, para darles una explicación a todas las criaturas del bosque prohibido, malvado ser humano, dijo el jinete tuerto enojado. Julián miró a los jinetes frente a él y enfatizó nuevamente: dije, no ataqué al unicornio y la persona que lo atacó ya fue golpeada por mí. ¿No entiendes el lenguaje humano? Luego de escuchar las palabras de Julián, los jinetes que se habían calmado una vez más estallaron: nos insultas, humano vergonzoso, si lo matas, debes ser condenado a muerte, no puedes dejar que salga vivo, y otras palabras. Hubo un sonido entre los jinetes. Antes de que el líder centauro dijera algo, el centauro rodeó a Julián espontáneamente. Al mirar a los caballos que lo rodeaban, Julián se sintió disgustado. ¿Por qué estos caballos son tan molestos? Pensando en esto, Julián levantó su varita y dijo: parece que este asunto se acabó. El líder centauro rascó ansiosamente el suelo con sus cascos y luego dijo: si no estás dispuesto a volver con nosotros a la tribu para investigar, creo que usaremos la fuerza para llevártelo. Llévame a la fuerza, quien te dio el derecho de llevarte a un estudiante de Hogwarts a voluntad. Julián dijo enojado: nunca había visto una carrera tan irracional, en este momento incluso mal. Los sentimientos que la familia Fu le trajo a Julián eran más fuertes que el grupo de caballos frente a él. Después de escuchar las palabras de Julián, el centauro tuerto dijo: quien nos dio los derechos somos, por supuesto, nosotros mismos. El bosque prohibido es nuestro territorio, por lo que Hogwarts no es nada. Callarse la boca. El líder del centauro le dijo al centauro tuerto, luego volvió su mirada hacia Julián y le preguntó: ¿de verdad eres un pequeño mago de Hogwarts? Julián respondió en mal tono: yo no, ¿y tú? Tú. Después de escuchar la respuesta de Julián, el centauro tuerto quiso decir algo de nuevo, pero fue detenido nuevamente por el líder centauro. El líder centauro pensó por un momento y luego preguntó: ¿cómo te llamas? Julián miró al líder centauro frente a él y respondió: Julian Wallace. Después de escuchar las palabras de Julián, el líder centauro levantó la cabeza y miró las estrellas en el cielo. Al observar las acciones del líder centauro, los otros centauros también miraron el cielo estrellado. Después de observar el cielo estrellado por un rato, el líder centauro pareció haber descubierto algo y luego reprimió la alegría en su rostro como si pensara en algo. Inmediatamente el líder centauro se inclinó y le dijo a Julián: lo siento, respetado mago humano, Julián, te pido disculpas por mi comportamiento esta noche. Te hemos entendido mal. Espero que puedas perdonar nuestra imprudencia. Al ver las acciones del líder centauro, el centauro tuerto no habló más. En cambio, se inclinó como el líder centauro y dijo: querido mago humano, por favor perdona mi vulgaridad. Julián miró fijamente a los centauros frente a él, sin entender lo que sucedió, como estos centauros repentinamente cambiaron de parecer que querían matarlo a volverse tan serviles. 0 asterisco. Pensando en el comportamiento de los caballos que miraban el cielo estrellado en este momento, ¿hay algo en el cielo? Pensando eso, Julián también levantó la cabeza, miró el cielo estrellado y descubrió que las estrellas en el cielo son solo estrellas y no hay nada que ver. La ira en el corazón de Julián disminuyó mientras miraba a los jinetes que aún se inclinaban frente a él. Julián le dijo al líder centauro: está bien, ya que es un malentendido, olvídalo, debes abrir los ojos y mirar bien, y no engañar a la gente a tu antojo. Está bien. Ahora que se ha aclarado el malentendido, puedo irme, dijo Julián, mirando al líder centauro, quien se enderezó. Por supuesto, adelante. Entonces el líder centauro hizo un gesto con la mano y los centauros que rodeaban a Julián regresaron hacia el líder centauro. Justo cuando Julián levantó el pie y estaba a punto de desaparecer de la vista del centauro,
el líder del centauro dijo de repente: por favor, espere un momento, respetado mago humano, por favor espere un momento. 0. Tan pronto como el líder centauro terminó de hablar, ya había vuelto al lado de Julian. ¿Hay algo más, Excelencia?, preguntó Julián con recelo. Por favor, llámame Axilias, respetado mago humano, dijo Axilias. Está bien, Aquiles, también puedes llamarme Julián. Julián regresó. Está bien, Julian, para expresar mis disculpas, me pregunto si puedo invitarte a nuestra tribu de centauros en la noche de la próxima luna llena, que es 30 días después. Dijo Axilias con un tono ligeramente suplicante. Un invitado en la tribu de los centauros, o en 30 días, repitió Julián. Sí, te invito a ser huésped de la tribu centauro dentro de 30 días. Axilias dijo sinceramente. Yo también quiero ir, pero tengo algo que hacer en 30 días. El unicornio que rescaté también me invitó a visitar su tribu en 30 días, y ya acepté. Julián dijo impotente. Los unicornios también te han invitado. Así es. Enviaremos a alguien para que los invite nuevamente. Si este es el caso, Julian te invita a venir a este lugar nuevamente por la noche después de 30 días. Los recibiremos con los unicornios. Tuyo. Dijo Axilias con sinceridad. Después de pensarlo un poco, Julián dijo: bueno, si ese es el caso, siempre y cuando los unicornios no tengan objeciones. Entonces esperamos su visita en 3 días y 10 días, y ver a su excelencia Julián en 30 días. Después de eso, Axilias hizo una reverencia y se fue. Al ver a los jinetes huir, Julián se quedó pensativo por un momento. Tanto el unicornio como el jinete querían invitarme, y parecía que era por una cosa interesante, y para que algo pasara. Julián lo pensó con una expresión en su rostro. Justo cuando Julián estaba pensando en lo que sucedería, se escuchó la voz de Hermione. Julián, que volvió en sí, respondió y luego se unió a la multitud. En cuanto a lo que buscan el unicornio y el centauro, lo pensaré mañana. Almohadilla 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 57 capítulo 54, el centauro y el unicornio, 6 más, hace 642 días. Julián, que se reunió con Hagrid, dio un relato general de los acontecimientos de esta noche. Por supuesto, no mencionó la batalla con Voldemort ni la invitación de las tribus centauro y unicornio. Después de escuchar las palabras de Julián, todos suspiraron por un momento, porque la experiencia de Julián esta noche fue realmente un poco rica. Después de confirmar que Julián había curado al unicornio herido, Hagrid abandonó el bosque prohibido con todos. Los 6 se acurrucaron en la cabaña de Hagrid por una noche y regresaron al castillo de Hogwarts temprano a la mañana siguiente con Filch, quien fue a buscarlos. Debido a que prometió al unicornio y al centauro visitar su tribu, Julián aprovechó estos 2 días para ir a la biblioteca a buscar información sobre el centauro. En cuanto a la información sobre el unicornio, porque Julián cada sueño soñará con la relación con los unicornios. Julián ya ha buscado toda la información sobre unicornios en la biblioteca. Según la información sobre centauros que Julián encontró en la biblioteca, el centauro es una raza antigua que apareció incluso antes de que aparecieran los magos en el mundo. Se dice que había muchos más centauros que ahora. Muy lejos también hay un país compuesto únicamente por caballos en las llanuras, y el nombre del país es Rohan. Los caballos de este país se ganan la vida como niños pastores y mercenarios. Debido a las ventajas físicas innatas de la gente de los caballos, el país de los caballos en ese momento era muy poderoso en términos de fuerza, y muchas razas les rendirían homenaje en 857, incluidos los humanos. Al ver esto, Julián no pudo evitar jadear. Inesperadamente, esos centauros imprudentes tenían un pasado tan glorioso. En cuanto al origen del centauro, el libro no es muy claro,
Solo dice que salieron del bosque de repente y luego establecieron un reino de centauro a una velocidad extremadamente rápida. Y el sistema de este país es perfecto, la jerarquía y el rigor superaron con creces a todos los países del mundo en ese momento. Por eso este país pudo dominar rápidamente el mundo, y era tan poderoso que incluso hizo que todos los países le rindieran homenaje en ese momento. Aunque el país del pueblo de los caballos es fuerte y próspero, el tiempo de decadencia del país es tan rápido como su establecimiento. La civilización del pueblo de los caballos se ha desarrollado hasta su punto máximo en casi 300 años, y de repente apareció un gran evento en todo el continente y en todo el mundo. Todas las razas inteligentes, incluidos los centauros, participaron en este evento. También debido a este incidente, la civilización del pueblo de los caballos decayó rápidamente y perdió su antigua gloria en solo 100 años. La familia real de centauros restante tomó al resto de los centauros y huyó al bosque donde aparecieron por primera vez, y uno de ellos sobrevivió hasta el día de hoy. Julian cerró el libro que tenía en la mano, lo volvió a colocar en la estantería, extendió la mano, apretó la frente y pensó para sí mismo, si no sucedía nada inesperado, el bosque donde apareció de repente el centauro debería ser el bosque prohibido. Entonces la gente en el bosque prohibido ahora no es la tribu de los centauros, la familia real de centauros restante en ese entonces. En ese momento, los magos humanos aún no eran populares y el número de magos en toda la tribu humana era menos de 50. ¿Qué evento importante ocurrió en ese momento, que causó el declive de la tribu centauro tan rápidamente, y por qué nunca se ha visto en la historia de los Mugles? Mencionó la existencia de un país extranjero que alguna vez fue tan poderoso. Confundido, Indian regresó a la sala común de Gryffindor. Acostado en la cama, Julián seguía pensando en lo que acababa de leer en el libro y luego poco a poco se fue quedando dormido. En el sueño, Julián volvió a la pradera y al lago. Cuando llegaron al lago, el unicornio todavía estaba allí, pero esta vez Julian no rebotó inmediatamente para despertar. Julian caminó silenciosamente hacia el unicornio y le preguntó, ¿quién eres, dónde estás y por qué estoy aquí? El unicornio no respondió a Julian de inmediato, solo miró a Julian en silencio. Al ver que la otra parte no estaba dispuesta a responderle, Julian siguió el ejemplo de un unicornio y solo miró a la otra parte. Una persona y un unicornio se miraron en silencio. Finalmente, como si ya hubiera tenido suficiente silencio, el unicornio habló. Su voz era tan suave, como una cálida fuente termal, haciendo que Julian se sintiera tan cómodo como sumergirse en las aguas termales. Mi nombre es Yolanda. En cierto sentido, soy como la reina de la familia de los unicornios. En cuanto a dónde está este lugar, debes tener muy clara esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué molestarte en preguntarme de nuevo? Yolanda dijo. Este es mi mar de conciencia espiritual, ¿verdad? Julian preguntó un poco adivinando. O el mar de espíritu y magia es más apropiado, Julián, mira. Tan pronto como la voz de Yolanda bajó, Julian se encontró a sí mismo y a los cuerpos de Yolanda flotando, y pronto se elevaron hacia el cielo. Desde aquí, el lago representa tu poder mágico y la pradera representa tu poder espiritual. Dijo Yolanda. Cuando los dos están en equilibrio, aquí todo está en calma, y cuando los dos están desequilibrados. Tan pronto como Yolanda terminó de hablar, el mundo ante los ojos de Julián comenzó a cambiar. El lago originalmente tranquilo y transparente surgió repentinamente, y el agua negra tiñó instantáneamente todo el lago, mientras que la pradera verde esmeralda original rápidamente se volvió amarilla arenosa. Eso es todo. Yolanda volvió a hablar. Cuando la voz de Yolanda cayó, el lago y la pradera volvieron a su apariencia original. Parece aterrador, pero ¿cuál es el punto?, preguntó Julián desconcertado. Yolanda respondió en tono tranquilo, el lago que se vuelve negro significa que tu poder mágico ha sido contaminado con espíritus malignos. Te explicaré qué son los espíritus malignos en un momento.
La pradera amarilla significa que tu poder espiritual ha comenzado a secarse. Cualquiera de estos dos fenómenos no es una buena noticia para ti. Después de escuchar las palabras de Yolanda, Julián asintió pensativamente y luego preguntó, «Ya veo, ¿qué es el llamado espíritu maligno?» El aura maligna se refiere al aura maligna que reside en el hechizo mismo. ¿Sabes por qué el uso excesivo de magia negra hará que el carácter del mago se vuelva cruel y cruel? No depende del corazón del usuario como dijiste, sino que es porque hay espíritus malignos almacenados en los hechizos de magia negra. El uso excesivo de magia negra hará que tu mar de poder mágico se infiltre con espíritus malignos, y la pradera de poder espiritual no tiene tiempo para purificar los espíritus malignos en el mar de poder mágico, por lo que los espíritus malignos en el mar de poder mágico reaccionarán. Ha contaminado la pradera de poder espiritual del mago, debilitado el poder espiritual del mago y provocado que la personalidad del mago sufra un cambio drástico. Yolanda respondió. Entonces lo que quieres decir es que, siempre que uses una pequeña cantidad de magia negra para purificar la energía maligna rápidamente con tu poder mental, ¿no tienes que preocuparte por la contaminación de energía maligna que trae la magia negra? Preguntó Julián. Así es cierto en teoría, pero en general la mayoría de los magos, una vez que experimentan el poder de la magia negra, pronto caerán en el atolladero de la magia negra y no podrán sacarlo. Por lo tanto, Julián, sin importar tú, en cualquier situación, trata de no usar magia negra, y debes tenerlo en cuenta. Dijo Yolanda seriamente. Al escuchar el tono serio de Yolanda, Julián asintió, indicando que entendía. Entonces, la última pregunta, ¿por qué apareciste en mi mar de espíritu y poder mágico? Preguntó Julián con recelo. Este asunto es un arreglo del destino. Julián, tienes mi sangre fluyendo a través de tu cuerpo. No es exagerado decir que eres mi descendiente, pero el poder mágico contenido en nuestra sangre de unicornio es demasiado fuerte. Puro, entonces entre los descendientes, la mayoría de nuestras líneas de sangre son invisibles, y tu madre es la sucesora de mi línea de sangre, pero debido a que es demasiado común, no heredó la capacidad de mi línea de sangre, y tú, Julián, aunque no sé qué causó que mi línea de sangre mutara en una habilidad sombría tan malvada, pero el poder de tus ojos de hecho está mutado debido a mi línea de sangre. Explicó Yolanda. Al escuchar lo que dijo Yolanda, Julián no solo se chasqueó la boca, sino que también siguió el límite de herencia de sangre de mi clan Uchiha para convertirte en una mutación de tu sangre, realmente se puede romper. Pero Julián no refutó a Yolanda, ya que Yolanda entendió mal, dejó que siguiera entendiendo mal, y habrá una explicación oficial en el futuro, y simplemente no puedo pensar en una manera de engañarlo sobre el origen de mi Sharingan. Julián fingió tener curiosidad y preguntó, pero Yolanda, los unicornios son las criaturas más puras del mundo, ¿por qué mis ojos se ven tan malvados? Bueno, hay un dicho en los seres humanos que se llama, las cosas extremas deben revertirse, es porque los unicornios somos las criaturas más puras del mundo, por eso nuestra sangre lleva una fuerte maldición, tus ojos pueden haber heredado la maldición en mi sangre, por eso se ve tan maligno. Yolanda explicó. Oh, entonces ese es el caso. Julián asintió y respondió con una mirada de realización repentina. No, Yolanda, no me has explicado por qué estás en mi mar de conciencia. Preguntó Julián. En cuanto a por qué aparezco aquí, está relacionado con tu varita mágica. Aunque no sé dónde la encontró el fabricante de esta varita mágica, puedo sentir que tu varita mágica contiene una gota de mi varita mágica. Esencia de sangre, es debido a esta gota de esencia de sangre que mi alma remanente se despierta en tu mar de conciencia. Yolanda explicó. ¿Entonces has estado viviendo en mi mar de conciencia? Preguntó Julián con impaciencia. Después de todo, ninguna persona normal quiere tener un rayo de alma inteligente y pensante en su cuerpo, aunque esté incompleto. Como si sintiera los pensamientos de Julián, Yolanda dijo con una sonrisa, por supuesto que no lo necesitas.
Si no quieres que me quede así en tu cuerpo, debes ayudarme a encontrar el tesoro de nuestra familia de unicornios. Starlight Crystal, después de obtener el Starlight Crystal, mi alma remanente puede vivir en Starlight Crystal 5.4. Eso es lo que dije, pero el cristal de luz de las estrellas está aquí, ya sabes, ¿dónde puedo encontrarlo? Dijo